Damos comienzo al último programa del año en Hablemos de Salud, un año sin dudas particular, pero en el cual le estuvimos poniendo el hombro a la pandemia para brindarles a ustedes siempre lo mejor. Y comenzamos ya mismo este programa con una especialidad de la cual necesitamos mucho durante este 2020 y seguramente seguiremos necesitando durante el 2021. Me refiero a la psicología. Presentamos entonces al licenciado en Psicología, Leonardo Pontoniero. Hoy vamos a retomar un tema que habíamos dejado pendiente en el programa anterior. Más que pendiente, habían quedado algunas dudas en relación a la cuestión de la clínica del vacío. Habíamos trabajado un poco acerca de las patologías alimentarias y habíamos asociado esos cuadros psicopatológicos con lo que tiene que ver con la clínica del vacío. Me preguntaron mucho acerca de esto, de qué se trata y de qué hablamos cuando hablamos de una clínica así. Un poco para ponerlos en situación, tenemos que pensar que cuando trabajamos en el armado de una estrategia terapéutica, siempre evaluamos qué tipo de paciente es con quien trabajamos, con qué tipo de estructura del paciente trabajamos. Dentro de lo que es la perspectiva del diagnóstico o de la psicopatología en términos descriptivos, encontramos un montón de cuadros psicopatológicos que son lo que muchas veces entendemos como depresión, patologías alimentarias, trastornos de angustia, trastornos de ansiedad, para nombrar los más conocidos, ¿no? Pero a la hora de posicionarnos terapéuticamente, lo que evaluamos es justamente cuál es la estructura del sujeto, cómo está pudiendo sostener aquello que se pone de manifiesto en estas características sintomáticas. Porque hay clínicas distintas, ¿no? O sea, nosotros pensamos en función de las posibilidades estructurales del paciente cómo elaborar una estrategia de tratamiento que sea eficaz para un paciente más allá de la manifestación clínica que presenta. No todas las depresiones son iguales, no todas las manifestaciones de patologías alimentarias son iguales, no todos los sujetos que manifiestan algún tipo de adicción tienen la misma estructura. Entonces es importante pensar de qué tipo de paciente, de qué tipo de sujeto o con qué tipo de persona estamos trabajando a los fines de poder diagramar una alternativa terapéutica adecuada. Una de las alternativas es justamente pensar una de esas clínicas como la clínica del vacío. No es la única. Básicamente nosotros pensamos en tres formatos de clínica: la clínica del vacío, la clínica de la falta y la clínica de la psicosis. Cuando hablamos de la clínica de la falta, hablamos de esa clínica que normalmente viene al consultorio. Aquel que manifiesta un conflicto, una situación, un malestar, algo que requiere de la posibilidad de generar alternativas en donde el paciente pueda interrogar, a partir de lo cual pueda simbolizar y elaborar, poner en palabras aquello que no está pudiendo poner de otro modo que no sea con el síntoma. Porque también, de alguna manera, el síntoma, el malestar, la angustia, es un modo de expresión. Lo que pasa es que el objetivo terapéutico tiene que ver con que el sujeto pueda expresar eso que lo angustia de un modo que elabore la angustia, o sea, al modo de la expresión verbal, al modo de la palabra. Por eso es tan importante el contexto del consultorio, el contexto de ir al psicólogo, porque es donde empezamos a poner en palabra aquello que, lógicamente, no podía encontrar, en muchos casos, cómo decirse. Y el objeto de poder decir, de poder hablar y de poder expresar verbalmente aquello que se está expresando de un modo solo sintomático es justamente la elaboración terapéutica adecuada. No obstante, esa no es la única clínica. Hay pacientes que manifiestan estructuras a partir de lo cual cuesta mucho más que algo de ese orden del malestar, del sufrimiento, se pueda poner en palabras. Justamente porque lo que han logrado es, lo que ha logrado su estructura, es frente a una situación, digamos, muy profunda, muy personal, muy arcaica,
expresarlo como en un acto. O sea, el sujeto no puede elaborar ni siquiera con el recurso sintomático, entonces lo que opera ahí es una puesta en acto, una acción directa. Por ejemplo, no comer. Por ejemplo, hacer un atracón en el contexto de las patologías alimentarias o el consumo de una sustancia. El sujeto no tiene ninguna posibilidad de elaboración, de pensamiento, ¿no? Nosotros le llamamos a eso proceso secundario. Cuando el sujeto puede elaborar y pensar antes de generar una acción, está actuando con el proceso secundario. En el acto no hay proceso secundario, es acto. Y las patologías del acto son justamente las que se trabajan desde esta clínica que es la clínica del vacío. En las patologías alimentarias, en las adicciones, en los trastornos que se denominan límite, ahí lo que vemos son patologías del acto, patologías del acto y del consumo, para la cual se instrumentan alternativas directamente ligadas con esta clínica del vacío. Por otro lado, decíamos, las clínicas de la psicosis, que son clínicas mucho más complejas, que se trabajan lógicamente en equipo y que tienen que ver con sujetos que no están pudiendo entrar, digamos, en una dimensión lingüística directamente relacionada a lo que nosotros denominamos un juicio de realidad. No obstante, hay una clínica posible en la psicosis y es importante también que el paciente que tiene estos diagnósticos, que por lo general dentro de los diagnósticos descriptivos son comunes los diagnósticos de esquizofrenias o diversos tipos de esquizofrenia, eso no quiere decir que no sean pacientes pasibles de un tratamiento y de que puedan tener una calidad de vida muy superior. Entonces, teniendo en cuenta que a la hora de elaborar una estrategia terapéutica, nosotros evaluamos las estructuras del sujeto y en función de esa estructura es que pensamos un tipo de clínica adecuada a ese tipo de paciente, es que vamos generando las estrategias de tratamiento en conjunto, por lo general, cuando trabajamos en un espacio interdisciplinario, a los fines de la mejor calidad de vida y alcanzar los objetivos planteados en relación a lo que el paciente trae. Así que bueno, un poco la idea era esto, comunicar y de alguna manera empezar a interrogar qué hace el psicólogo y por qué decimos que es tan importante hacer la consulta cuando hay algo del orden del malestar que se pone de manifiesto. Los dejo con esta inquietud y nos seguimos preguntando en la próxima emisión. Para vos, que te encanta el Facebook, te proponemos que también nos encuentres allí. Busca nuestra página, @Hablemos de Salud. Y entonces vas a poder revivir todas las notas que subimos semana tras semana en nuestro programa, darnos un me gusta y también, por supuesto, compartir la mejor información de salud. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Instituto Radiológico, 49 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Las hamburguesas más ricas las elabora El Rodeo. 30 hamburguesas de 90 gramos más fogazas y aderezo, 1.490 pesos. El Rodeo Carnes, Jara 01. Seguinos en redes. Hágalo usted mismo con buena madera. Fábrica Fadón se lo prepara
Con ahora 12, ahora 18 y comienza a pagar recién a los 90 días. Fábrica Fadón, 12 de octubre 4787. Vivimos un 2020 muy especial porque estuvimos atravesados por una pandemia y las instituciones de salud también tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad. Les proponemos compartir ahora una nota junto al doctor Pablo Malfante, director del Hospital Privado de Comunidad, quien hace un balance de este 2020 en particular. Doctor Pablo Malfante, estamos cerrando un año que sin lugar a dudas es distinto a todos. ¿Cuál sería el balance que hacen desde la institución, desde el Hospital Privado de Comunidad? Bueno, la verdad que sí, ha sido un año muy duro, un año donde se ha trabajado muchísimo. En definitiva, igual, a pesar de que ha sido un año difícil, el balance es positivo. Positivo en el sentido de que hemos podido dar respuesta absolutamente a todos los pacientes, tanto los pacientes con infección por COVID, como los pacientes obviamente con otros problemas de salud. Y eso para nosotros es algo realmente nos da mucha satisfacción, ¿no es cierto? Haber podido lograrlo en este contexto tan difícil. Sin duda que eso significó un trabajo enorme de todo el equipo de salud del hospital, pero bueno, hacemos ese balance que no deja de darnos esperanza para también encarar el nuevo año, ¿no es cierto? ¿Cómo se preparó la institución para llevar adelante este año que fue tan problemático con respecto al COVID-19? Nosotros a principio de marzo habíamos ya dispuesto una zona que era la zona de planta baja para recibir a todos los pacientes que seguramente iban a venir por infección por COVID. Pero a lo largo del año tuvimos que habilitar 2 sectores más porque el número de pacientes fue muy grande y entonces de esa manera pudimos, como decía antes, dar respuesta a todos, ¿no? Pero a pesar de que habíamos preparado un área también bastante grande, tuvimos que preparar 2 más, que progresivamente después, a partir de más o menos mediados de noviembre, las pudimos cerrar y quedarnos solamente con el área inicial que habíamos preparado, ¿no? Pero bueno, eso nos permitió dar respuesta. Teniendo en cuenta que estamos cerrando un año y cada cierre de año implica juntarse, festejar, celebrar el año terminado y el comienzo de uno nuevo, ¿qué medidas o qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta al momento de realizar esas reuniones? Esto es muy importante porque pareciera como que el final del año, ¿no? Va de la mano del final de la pandemia y esto no es así. Realmente no es así, nos quedan muchos meses todavía difíciles y el hecho de salir a buscar al virus, digamos, porque de alguna manera las reuniones sociales, la falta de medidas de protección tienen que ver con eso, con salir a buscarlo, nuevamente hará que los casos aumenten. Si los casos aumentan, inclusive hasta la temporada, digamos, peligra. Entonces, tenemos que tratar de ser extremadamente responsables. La pandemia no terminó, las vacunas no están todavía disponibles. Por lo tanto, todo lo que es reuniones sociales tienen que mantenerse con las medidas de protección. Con respecto a esto, es muy importante tener en cuenta que uno se puede sacar el barbijo para comer, solo para comer. Luego de comer hay que volver a colocárselo. Inclusive en la familia, si uno se va a reunir, digamos, con el grupo familiar, tiene que tener mucha conciencia de que las personas más grandes son las que probablemente desarrollen los cuadros más complejos. Entonces, de vos depende que tus padres, tus tíos, tus abuelos no tengan una complicación que después va a ser muy difícil, digamos, de sobrellevar una situación tan fea como esa, ¿no? Hace pocos días, a principios de diciembre, comenzó la temporada. Se abrió la temporada aquí en Mar del Plata y obviamente para el mes de enero se espera muchísima más gente. ¿Cómo se prepara la institución para recibir eventualmente, llegado el caso, los casos nuevos de COVID? Nosotros realmente, un poco en relación a lo que decíamos antes, tenemos el área que habíamos preparado inicialmente funcionando actualmente y 2 que están a la espera, digamos, en el caso de que hubiera un aumento de casos relacionados con la llegada de turistas. El equipo está muy consolidado, hemos pasado
por momentos muy difíciles, y eso nos hizo digamos, aprender a manejar esta enfermedad mucho mejor. El aprendizaje ha sido continuo, creo que en todos los niveles, y esto nos permite estar mejor preparados por el eventual aumento de casos que pueda ocurrir con la temporada, ¿no? Doctor Malfante, muchísimas gracias por la nota y buen comienzo de año. Muchas gracias a ustedes, felicidades. Este es un año que indudablemente quedará en nuestros recuerdos. Como cada fin de año, llega el momento de brindar y de pedir deseos. El nuestro es que el próximo año sea mejor que este que estamos terminando. Y también llegó el momento de agradecer a muchas personas. En primer lugar, a nuestros anunciantes, que hacen posible Hablemos de Salud. También a las autoridades y técnicos de todos los canales donde se emite Hablemos de Salud. Por supuesto, a los profesionales que comparten con nosotros un valor muy preciado, su conocimiento. Y a ustedes, que nos acompañan semana tras semana desde hace tantos años. Ahora sí, llegó el momento de hacer el último corte del año y al regreso seguimos con más Hablemos de Salud. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Disfruta la variedad de productos lácteos que tenemos para vos. Los más exquisitos sabores para tu paladar. Pergalac. Ricos, sabrosos, únicos. Distribuidora en Mar del Plata, 223-670-0367. Pergalac, usina láctea. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Acordate que en Instagram también tenemos nuestro espacio donde podés revivir las notas y toda la información de Hablemos de Salud. Búscanos como @hablemosdesalud.tv. Estamos con el doctor Adrián Hernández Gauna, médico especialista en clínica médica, porque vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Pero para comprender qué es la hipertensión arterial hay que entender primero qué es, doctor, la tensión arterial. Bien, bueno, buenos días. Primero que nada, la presión arterial es la presión que hay dentro de las arterias, como la misma palabra lo dice, y esto depende de varios factores. Básicamente es la propulsión del corazón. El corazón, cuando se exprime y larga la sangre hacia las arterias, eso genera que las arterias se llenen de sangre y aumenta su presión. Por lo tanto, depende básicamente de esto, pero también va a depender del diámetro arterial. No es lo mismo la presión que va a haber en una arteria cuando es la misma cantidad de sangre en una arteria más chiquitita o con una arteria más dilatada, más grande. Así que depende de varias cosas, tanto del tamaño arterial, del volumen de sangre, pero básicamente de la expulsión de sangre a nivel del corazón. Eso es lo normal. Y es necesario porque es la fuerza de propulsión que va a tener esa sangre dentro de la arteria para llegar a por las arterias mismas justamente, a todos los órganos, ¿no? Es imprescindible que sea así llega a cada uno de los órganos.
¿Cuál sería entonces la tensión arterial normal, entre comillas, o la esperable que deberíamos tener? Bien, la presión no es 12/8, no es un valor de presión arterial, sino que es un rango de presión que tiene que ser lo normal, esperado, la presión normal debería ser menor a 135/85 fuera del consultorio o hasta 140/90 dentro del consultorio. Esa es la presión normal. Y entonces, ¿de qué estaríamos hablando cuando nos referimos a la hipertensión arterial? Bien, la hipertensión justamente es cuando la presión arterial se encuentra en reiteradas oportunidades por encima del valor que acabamos de nombrar en el consultorio, 140/90 o más, en más de alguna oportunidad en días diferentes. Eso se considera hipertensión arterial. ¿Por qué le damos importancia? Porque lo que tiene es que cuando los valores de presión están altos, pueden dañar tanto al corazón como al resto de los órganos. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que hace la hipertensión arterial es, por un lado, decíamos hoy que el corazón se contrae y expulsa la sangre hacia las arterias. Si en las arterias hay mucha presión, el corazón tiene que hacer más fuerza para poder abrir esa válvula que separa al mismo de las arterias, y hacer más fuerza lo vuelve más musculoso. Obviamente, tener músculos a nivel de los brazos está bueno, a nivel del resto del cuerpo, pero a nivel cardíaco es malo. No es bueno que el corazón se engruese su pared, se ponga musculoso. Obviamente hay más músculo, más requerimiento de nutrientes. No es bueno que el corazón se ponga musculoso. Esa es una de las complicaciones de la presión alta, pero a su vez las arterias que sufren ese aumento de presión dañan sus paredes y permiten el depósito en el grosor de la pared de la arteria, que se deposite grasas y otras sustancias, dando lo que se conoce como placas de ateroma o arteriosclerosis, y eso es lo que hace que la arteria se vaya tapando y progresivamente, junto a otros factores que producen esto mismo, que ayudan a que las arterias se tapen, que se llaman factores de riesgo cardiovasculares, llevan a la definitiva obstrucción de la luz y con la consecuente falta de llegada de sangre a ese órgano, dando finalmente un infarto, ¿no? Ya sea a nivel cerebral, un ACV, o a nivel cardíaco. También afecta a todos los órganos, las arterias llegan a todos los órganos, pero los órganos que más sufren son, además del cerebro y el corazón, los riñones, los ojos, las piernas, básicamente dando infarto, ¿no? O insuficiencia renal. Cualquier órgano se va a afectar por la deficiencia de la irrigación como consecuencia de esa obstrucción arterial, ¿no? Es un mito popular que el dolor de cabeza es por la hipertensión, que me sangró la nariz por la hipertensión, que estoy mareado por hipertensión. La presión arterial alta o la hipertensión arterial no da síntomas. ¿Cada cuánto debería hacerse un control médico para poder detectar si hay hipertensión o no? Bien, por lo menos una vez por año está bien. El paciente es sano, ¿no? No es lo mismo un paciente que yo le tomo la presión hoy y es normal, yo lo puedo volver a ver al año. Un paciente que es hipertenso, los controles van a ser más seguidos, por supuesto. O si tiene diabetes, no lo voy a controlar una vez por año, sino por lo menos 2. Eso va a ser variable, pero en una persona sana, sin otra enfermedad, una vez por año es suficiente. En un no hipertenso que se tome la presión una vez por año, está bien. Por último, doctor, para ir cerrando, queremos saber cuál es el tratamiento que se efectúa para la hipertensión arterial. Bien, el tratamiento consta de básicamente 3 pilares. Uno es la dieta pobre en sal. Todo lo que tenga contenido abundante en sal hay que restringirlo. No solo no agregar sal en las comidas, sino tratar de restringir aquellos alimentos que ya de por sí tienen mucho sodio. Las conservas, fiambres, embutidos. A veces uno agarra un dulce de leche y cree que porque es dulce no tiene sal y sin embargo tiene sodio como conservante y todo lo que sea conservante tiene en gran parte sodio. Además de esto, obviamente la actividad física es muy importante para bajar la presión arterial, la actividad física toda. Hace muchos años si no era natación no servía. Hoy sirve toda la actividad física, cualquier actividad que uno haga, mejor. Después, hay otras cosas que cambian y mucho, por ejemplo, la deshabituación del tabaco, el alcohol. Además, el tabaco de por sí es otro factor de riesgo que se combina con la hipertensión y potencia en este riesgo de obstrucción arterial, ¿no?
el descenso de peso. Estas son las medidas que nosotros llamamos higiénico-dietéticas o no farmacológicas. Y después tenemos la farmacológica, que son la medicación, ¿no? Medicación que disponemos de un montón de fármacos para bajar la presión. Cada uno será elegido por sobre el otro según no solo la hipertensión, sino si el paciente tiene alguna otra enfermedad que le convenga uno por sobre otro. Pero básicamente de eso se trata. Hacer una vida saludable, dieta, actividad física, descenso de peso, la deshabituación, no fumar y alcohol, y no tomar alcohol. Y bueno, y si a pesar de todo la presión no logra normalizarse, tenemos medicación, ¿no? Y así llegamos al cierre de este programa y del año. En 2021, Hablemos de Salud va a tener otro rostro, otra escenografía, otra dinámica, pero siempre la misma calidad. Particularmente me despido de Hablemos de Salud, que es, fue y será parte de mi vida. Y quiero hacerlo agradeciendo a todas las personas, instituciones, colaboradores y colaboradoras que desde detrás de cámara o delante de cámara estuvieron durante todo este tiempo bancando este proyecto. En primer lugar, al señor Gerardo Twardowski, que me dio la oportunidad de conducir aquel primer Hablemos de Salud hace ya casi 20 años. Después, a las familias Gracián y Fernández, y especialmente a Javier Gracián y a su compañera Natalia Fernández, flamante locutora nacional, quien va a ser el nuevo rostro y la nueva conducción de Hablemos de Salud a partir de 2021. También no quiero irme sin antes agradecer a Yatelet, en la persona de Gioia de Rogatis, por acompañar y sostener parte de la estética de Hablemos de Salud desde sus comienzos. Y por supuesto, a todos ustedes, televidentes, que vienen acompañando Hablemos de Salud semana tras semana desde hace tantos años y que lo van a seguir haciendo a partir de 2021. Por supuesto, el agradecimiento eterno a Javier Gracián, que hizo y hará la producción, cámara, edición general, la dirección de Hablemos de Salud, y a su compañera, Natalia Fernández, quien, repito, va a ser el nuevo rostro de Hablemos de Salud. Por mi parte, nuevamente, el agradecimiento eterno por todos estos años y también brindar por este 2021, más que nunca, deseando salud desde Hablemos de Salud. Muchísimas gracias y hasta entonces.